Gracias. Alan, pues muchas gracias por esta entrevista. Al Su libro contrario, muchas gracias por invitarme. el libro es muy valioso. Lo leí la primera vez hace como 20 años, pero ahora lo volví a leer y me ha dejado impactado algunas situaciones que son inmutables, no cambian. Empezamos. Le pregunto, en el capítulo de política exterior frente a América Central, que es de los que más me impactó, dice usted o escribe usted hace 40 años los principios que suenan muy bien y guían la política exterior de México respecto a la soberanía nacional, autodeterminación, son algo más que abstracciones jurídicas. Yo le pregunto, ¿por qué son inmutables? Porque está vigente esto. Por la vulnerabilidad de México. Es, es decir, la necesidad de aparentar ser independiente frente al poder, el vecino tan poderoso. Entonces, no meterse, aunque se atrevió con el caso de Cuba, por supuesto, pero en general andar con más cuidado en relación, porque el peligro de una respuesta agresiva de parte de los Estados Unidos siempre existe. Me impactó mucho, por ejemplo, en la época de Echeverría, cuando él en su afán de ser líder global puso a México a apoyar una resolución en la ONU que, que, que decía que sionismo era racismo y provocó Sí, una explosión en los Estados Unidos en términos de reacción, boicot de turismo, y era una manera muy fuerte, hasta que el pobre canciller Rabasa tuvo que ir casi de rodillas a Israel a pedir perdón. Entonces, era un recuerdo de la vulnerabilidad. Ahora, en el caso, hay otros varios casos en que México sí ha tratado de a tomar posiciones más independientes, pero siempre con la preocupación, por ejemplo, obviamente Cuba en Centroamérica y en el caso de la invasión de Irak de parte de los aliados, en que México también, bueno, no apoyó la segunda resolución que querían los americanos. Entonces, eran momentos importantísimos para México. En el caso más reciente, yo creo que el caso de López Obrador ha sido de no meterse en nada, ujú, quedar bien con los Estados Unidos si puede. Este, ha entendido, yo creo que Trump es un hombre que él mismo dice, si una persona me gusta, pues ahí va, tenemos una buena relación, sí. aunque no tiene que ver con necesariamente lo sustantivo de la relación. Entonces, AMLO llegó a tener una relación que no era una relación agitada. Y ahí Sheinbaum también lo mismo ha logrado hacer eso. Es decir, ha hecho concesiones, por supuesto, algunas públicas, otras más privadas, pero el objetivo es no enojar, digamos, el tigre, Oye, porque el precio es en- muy alto. entiendo. Ahora que menciona a López Obrador, ¿qué piensa usted cuando fue a Washington López Obrador, abrazó a Donald Trump y le agradeció por el buen trato que le dio a los mexicanos? Porque para mí fue de las escenas más grotescas en el sexenio de López Obrador. Sí, sí. Y en el epílogo yo lo menciono también con cierta falta de poder creer que lo dijera, pero demuestra, para ser muy claro, demuestra el cinismo de López Obrador y el cinismo de Trump en los dos Entiendo. lados. No es que lo crea, pero digo, en este momento eso es lo que conviene. Ahora, todos los líderes políticos tienen que tomar medidas, algunas veces que yo como británico me dio cierta vergüenza viendo Starmer casi de rodillas frente a Trump dando la carta del rey, Sí. invitándole a... Eso también da pena, pero cuando tiene un monstruo como este, eh, la Casa Blanca
muchas veces hacer concesiones. Y Claudia Sheinbaum ha logrado caerle bien a, a Trump. No sé si por ser mujer, ha sido agradable, cuando ha negado lo que quería, por ejemplo, la intervención militar mexicana, lo ha hecho de una forma no agresiva. Entonces, Sí, eso le cae bien. Son las concesiones que tienen que hacer los débiles. Así es la vida. entiendo. Usted escribía hace 40 años, México acepta su alineación con Washington en cualquier confrontación con Moscú, pero se niega a ver los problemas de América Latina en el contexto de Oriente-Occidente. Ayer fue Moscú, hoy sería China, es decir, se alinea con Estados Unidos y le impone aranceles a China. Mira, obviamente las medidas que ha tomado México ahora recientemente en términos de aranceles vis-à-vis China son resultados de una presión americana, o si no, resultado de una presión, es una manera de quedar bien con los Estados Unidos y mostrar que estamos de tu lado. En, en el caso de América Latina, como te referías antes, obviamente el caso de Chile y Allende, y había momentos importantes en que México pudo tomar una posición más independiente, pero en China la- la- es una situación en que México tiene que evitar estar como dice, aplastado entre los dos. Enti- No cabe duda. Entiendo. También usted escribe, la simetría de poder determina la forma en que México y Estados Unidos se miran el uno al otro. Si quitáramos el componente soberanista, nacionalista de México, la estrecha relación y la dependencia de México respecto a Estados Unidos nos convierte de facto en una especie de Estado número 51, Em, Sin voto, sin voto exactamente. sin voto y sin mucha influencia, pero no lo diría tanto, pero yo me acuerdo cuando estaba en la Universidad de Inglaterra, hicimos un show y era sátira y todo, pero entre ellos, yo me acuerdo que yo tenía que pretender ser el Kennedy todavía vivo, que aceptaba Gran Bretaña como un nuevo estado de los Estados Unidos. Este, Entiendo, Obviamente, la idea de la integración, empezando con el TLC, con el TMEC, ha hecho que la relación es mucho más compleja que en el pasado. Obviamente también con variables como inmigración, no tanto, pero seguramente el narcotráfico y el crimen organizado. El crimen organizado le abre la puerta a mucha intervención americana, que es muy preocupante. claro. Ahora, en su época, cuando usted escribe este libro, describe algunos de los perfiles o algunas de las escenas en donde aparecen embajadores o el secretario de Relaciones Exteriores de México, como Sepúlveda, como Jorge Castañeda Padre. ¿Usted cree que ahora en el 2025 los perfiles de los embajadores mexicanos han sido deteriorados? ¿¿Están de alguna manera desde López Obrador, pues le bajó el nivel a la política exterior porque simplemente no le interesó? Mi impresión es que sí, se ha personalizado de una manera casi americana, la manera de nombrar embajadores o embajadoras Ujú. y, y ha debilitado la, la institución, que era una institución llamada Tlatelolco durante por mucho tiempo, ¿no? Pero la Secretaría era una institución que tenía su historia, su independencia, su educación, su formación, un poco como una especie de paralelo al Banco de México, ¿no? Entraba uno por ahí y tenía cantidad de valores que se mantenían. Y hoy yo creo que no le interesaba mucho a López Obrador. Entiendo. Hay una frase que me gustó mucho que dice usted, México ignora al mundo, el mundo ignora a México. Eh, Digo, me gustó, pero es muy triste, pero es muy cierta.
Eh, Hubo un capítulo que inclusive usted menciona del avión presidencial que sortea el presidente López Obrador. eh, Se convierte en una especie de metáfora, ¿no? Es decir, reforzó la idea de que el avión presidencial era un símbolo de estatus, de mucho dinero, de algo innecesario, pero culturalmente yo lo relaciono mucho con los capítulos que usted escribe al mexicano y habla en algún momento de Emilio Azcárraga, que su único jefe era el presidente de la República. Mi pregunta es, en pleno siglo XXI, la sociedad mexicana, ¿por qué no se internacionaliza tanto? Es decir, en México hay muchas marcas de coches de China, de Estados Unidos, de Europa, de muchas partes, pero no se conoce a profundidad la política exterior. Y creo que eso aprovechó López Obrador. Bueno, yo creo que pues, también desde antes, tal vez, este, bueno, como usted sabe que el prólogo fue escrito esta vez en esta edición por Jorge Castañeda, Sí, y él estaba con la esperanza de llevar a cabo unas reformas con los Estados Unidos cuando era canciller, estamos hablando de hace más de 20 pocos años, en relación a enfrentar con los dos países la cuestión de migración. Pero una vez que primero el 11 de septiembre y después los cambios en el Congreso hizo imposible. Entonces, después no creo que, claro, había el evento en términos de la invasión de Irak, en que México tuvo sí, una posición independiente, pero desde entonces no se me ocurre que, bueno, hay posiciones un poco ridículas que, por ejemplo, López Obrador no participando en una cumbre porque no le habían invitado a Fidel o a Cuba, um, esos son cosas simbólicas. em, Defendiendo en un momento, yo creo que menos ahora, pero defendiendo a Maduro o como cosas, sí, absurdas. cosas que le quitan la seriedad. Sí, Y México tenía, por lo menos basado en principios y en la política exterior, tenía sus principios, la Estrada y lo demás, pero sí. venía de su propia historia y sus propios intereses. Yo creo que lo defendía muy bien lo pasado. Porque en realidad era inconsistente López Obrador. Defendía por un lado los principios, la doctrina Estrada, pero por el otro lado se metía a temas de Panamá, de Perú, de Ecuador, de España. Es decir, tenía injerencia, cuando en México en sus mañaneras decía que no, que lo peor era ser injerencista, ¿no? En Bolivia también, con Evo Sí, y todo lo demás, por supuesto. exactamente. Sí, 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 sí. No, En, por ejemplo, yo no sé, todo político está pesando lo interés doméstico e interés internacional. ¿Cuánto voy a sacar de eso? Obviamente con la confrontación con el rey de España y la historia de México, que, que, que es bien compleja, por supuesto, pero no se iba a resolver una carta o una respuesta. Él obviamente pensó eso le va a ganar puntos de México. No sé si le ganó puntos de México. Fuera de México se pareció a una payasada, pero tal sí. vez viene esta cuestión de qué cuenta, ¿no? Y qué importa. Claro. Hay otro tema que es muy importante a lo largo de su libro y es esa relación que México ha tenido con Cuba. Es para México una especie como de enfermedad en donde no hay claridad, eh, no hay defensa de los derechos humanos, no hay defensa de democracia, pero al mismo tiempo le arrima el hombro contratando a los médicos cubanos ahora. Eh, eh, ¿Usted qué piensa? Bueno, en su momento dado fue importante en términos de lo que habíamos hablado al inicio, de símbolos de independencia de México. Era importante. Este, y ha habido épocas, por supuesto, bajo como si te vas Fox, con Fox y relaciones complejas, ¿no?
pero después vuelven le, con- le conviene, no sé en qué forma para la izquierda, los de Morena que se tomen estas posiciones, que hasta Claudia también la ha tomado un poco algunas veces, sin necesidad, en que yo no creo que gane nada, ni domésticamente, y seguramente internacionalmente. Sí, bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Claro, y Marco Rubio, que es un personaje que pues tiene en la mira a Venezuela, a Cuba, retira visas a aquellos que hayan contratado a los médicos cubanos, pues se enfrenta a un México que de alguna manera sigue cercano a Cuba y sigue cercano, medianamente cercano con Venezuela, ¿no? Sí, bueno, con Venezuela yo creo que menos, porque Venezuela apesta, pero Sí, el, el caso de Cuba, sí, a pesar de eso, el viaje de Marco Rubio, al parecer, produjo alguna cosa en términos del tráfico de armas, sí, según se anunció. Vamos a ver si se puede llevar a cabo, porque es muy fácil tener un acuerdo y firmarlo, y eso este, yo siempre, en la época de Echeverría, yo los llamaban Echeverría y sus haikus eran: hay que acabar con la pobreza, hay que reformar eso, bueno, en ajá, este hay que acabar con el tráfico de armas. Si logran algo en eso, será un gesto. Y eso sería el claro. resultado, tal vez, de la visita de Marco Rubio. Usted menciona también una frase del general Paul Gorman, que en 1984 dijo, en 10 años México será el primer problema de seguridad para Estados Unidos. Y no se equivocó el general. Es una relación intradoméstica el tema de la seguridad, ¿no? Y esto va creciendo, el tema del narcotráfico en nuestro país. ¿Cómo se imagina que Donald Trump va a actuar en los próximos 3 años con este tema con México? Bueno, obviamente, la presidenta ha hecho concesiones, ha mandado tropas y ha olvidado de abrazos no balazos. Eso ya, adiós, no lo dice públicamente, por supuesto, no, ni un pito, ni una palabra contra, que puede ser interpretado públicamente como crítica del observador. Pero obviamente la política ha cambiado y lo están haciendo con mucha cooperación y coordinación con los Estados Unidos. Y sí puede dar algunos resultados, por lo menos la Sheinbaum va a poder decirle: mire, aquí estamos. Y eso es importante, porque para Trump, él quiere decir: mire lo que hice yo, no es lo que hizo la presidenta de México, Sí, o las Fuerzas Armadas, o lo demás. Mire, yo les dije eso, hay que parar eso y vámonos. Entonces, así es. Y también usted menciona que, bueno, la democracia, durante muchos años, Estados Unidos, pues era el gran referente, ¿no? Vendía mucho el tema de la democracia. ¿Qué pasa ahora que Donald Trump no habla de democracia? ¿Cómo se imagina usted ese país en qué se va a transformar con Donald Trump? los Estados Unidos o Sí, México. los Estados Unidos. Mira, por suerte que él se queda 4 años, pero el proceso, que hay un paralelo con López Obrador, en el sentido que ha, ha- ha- ha buscado, o más que buscado, está desmantelando muchas de las estructuras democráticas, desafiando los jueces, por supuesto, desfiando la independencia de los estados, por ejemplo, la soberanía de los estados, una serie de cosas que obviamente son abusos de la Constitución. Entonces, él ha ido desmantelando para poner sus fuerzas. Yo no sé si en este siglo, obviamente, Roosevelt tenía mucho poder, pero por lo menos había una guerra y que se medio justificaba. Pero ahora, el caso también del observador, que obviamente ha ido desmantelando, y con la victoria con la gran mayoría en el Congreso, que llegó como
o no como, o sabemos las Sí, dudas que quedan por el aire, pero el hecho es que él tenía un mes de poder total entre la toma de posición del Congreso y la toma de posición del presidente. Y lo que no pudo terminar, se le pasó el papelito a la presidenta y continúa. Y seguramente está en el papelito la reforma electoral. claro. Pero es decir, aunque hay mucha evidencia, no dicho de esa forma, pero por gente como nosotros, de las pretensiones del partido único de López Obrador, em, ella no tiene el control que tenía él. Él tenía un control de sus gentes basado esencialmente en amenaza, venganza, crítica muy brutal. Ella no tiene, primero no es de su personalidad, y de otro lado, el partido que ella tiene ahí, se supone que lo sostiene, es un partido muy dividido, Ujú, de partes muy ideológicamente confusas, en que hay figuras importantes, dudosas, cada vez más dudosas, como Adán Augusto López, que vienen del ujú. PRI. Bueno, Así es. Obrador vino del PRI también, pero de todos modos, este, entonces uno se pregunta hasta qué punto ya nace la idea de un partido único con las semillas de su corrupción y su autodestrucción. Y bueno, veremos tal vez en las próximas elecciones, pero no veo que lo que pudo hacer desde la época de Calles y los partidos que han seguido, los presidentes han seguido, no veo la prolongación. Ya, Y, ya, ya. y si no hay esta prolongación, el problema es que ¿qué vendrá? Y se Ya. vendrá una forma caótica de muchos partidos frágiles y pequeños. ¿Usted cree que Carlos Salinas de Gortari fue el último presidente de México internacionalista? Sí, porque Cedillo heredó tantos problemas domésticos económicos que casi no Sí. tuvo tiempo para este, pero sí, Cedillo se fue lo más rápido posible. Después, También menciona usted que la relación de México y Estados Unidos es un matrimonio impuesto por la geografía. No existe opción de un divorcio. Esto nos condena a un determinismo hacia el infinito. Lo mejor es llevarnos bien. ¿Esa sería la conclusión? sí, o en momentos, en relaciones complejas como estas, hay que buscar ayuda afuera, no sé, es muy compleja. Es difícil, sí. Bueno, ya para terminar, que ya me están comentando Desde el que estamos. momento en que los Estados Unidos, en el siglo XIX, agarró la mitad del territorio mexicano, ya se demuestra la debilidad y la fragilidad. Este es no es un Ucrania, pero es un país por mil razones diferentes, pero en el momento dado, em, su, li- su, su independencia bueno, su independencia Entiendo, está hecho por la geografía, limitada por la geografía. claro. Y por último, a lo largo de su estancia en México, lo que ha escrito y posteriormente ya cuando dejó el país, para usted, ¿quién ha sido el secretario de Relaciones Exteriores que mejor ha entendido a Estados Unidos? Ah, mira, el que conoce más los Estados Unidos es mi amigo Jorge Castañeda, así que promover mis amigos también no es Muy bien, pero, muy bien. obviamente se formó en los Estados Unidos, en Princeton, este, y, y, y- y, bueno, después, este,
estaba dando clases en NYU En Nueva York, sí, y es totalmente trilingüe y conoce muy bien. Y ha escrito un libro, una sí, especie de espejo de mi libro sobre México. correcto. Bueno, pues le agradezco mucho estas palabras, esta conversación y esta entrevista para el periódico El Economista y le deseo mucha suerte. Usted está en París, ¿verdad? Por lo que veo. Un país en el momento. Vuelvo con frecuencia a México. En los últimos años, digo, desde que me fui de México, volví no sé cuántas veces, muchas Ya, veces por, por razones políticas, en el sentido que volví con la muerte de Kiki Camarena, por ejemplo, volví sí, para las elecciones de 88, em, claro, para el levantamiento de los zapatistas, etcétera, etcétera. Entonces, ya. Bueno, pues ojalá que para la próxima vez que viaje a México tenga yo la suerte de poderlo conocerlo en persona. bueno, ha sido un gran gusto. Muchas gracias por su Muchas tiempo. gracias, un abrazo. Hasta Hasta luego. pronto.